policía, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me pueden mandar una patrulla al Alan Carlos 2386, departamento 2? A ver. Tardes, 23. 86, departamento 2. Buen día, Magdalena Espósito. Bien, con relación a las personas que han sido citadas para aportar su testimonio. Papá, te amo. Papá, abuelo. El papá, la abuela. Mandale saludo a papá. Papá, te amo. Papá, te amo, decirle. Papá, te amo. El viernes en este programa te enteraste por primera vez qué era lo que habían dicho Magdalena Espósito, la mamá de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su novia. Lo escuchaste acá por primera vez y seguro te indignaste igual que nosotros. Y el doctor Rodrigo Salemi te contaba los detalles de la autopsia, lo que esas dos mujeres, según cree la justicia, le habían hecho al pobre Lucio, cómo lo habían torturado hasta que el 26 de noviembre del año 2021 ese cuerpito no aguantó más. Pero ¿sabes qué? Falta una parte en esa historia. Y esa parte que falta probablemente viene de una pregunta que te la hiciste 100 veces en este caso. ¿Cómo hizo Lucio Dupuy para terminar viviendo con sus madres? ¿Por qué? ¿Por qué el pobre Lucio terminó viviendo con la madre y con la novia? ¿Cómo hicieron para quedarse con la tenencia? ¿Quién lo firmó eso? ¿Cuál fue la jueza que lo firmó? ¿Qué pasó antes? Bueno, esas preguntas tienen una respuesta y te la vamos a contar ahora. 4 de la tarde, 3 minutos, te damos la bienvenida a QCD y presta mucha atención a qué fue lo que pasó antes, porque el destino de Lucio Dupuy se firmó, la sentencia de muerte, hubo alguien que la firmó mucho antes de ese 26 de noviembre del año 2021. Ya empezamos a contarte la historia, información que no viste en otro programa, que no viste en otra parte. Te lo voy a contar despacio porque vos sabés que acá nos gusta que vos entiendas la información, no solo que la conozcas, sino que la entiendas. En el año 2019, Magdalena Espósito, la mamá de Lucio, la progenitora de Lucio, y Cristian Dupuy, el papá de Lucio, se separan. Ellos vivían con Lucio y se separan. En ese momento, Cristian vivía en Luján. Estaba alejado de La Pampa, donde vos sabés que era Lucio. Y Magdalena Espósito vivía en Santa Rosa. Magdalena no tenía una buena situación económica, por lo tanto, lo que deciden en ese 2019, cuando se separan, es que Lucio viva con sus tíos paternos un año en General Pico. ¿Me seguís hasta ahora? Los padres se separan, el papá vivía en Luján porque trabajaba en Luján, y la mamá en Santa Rosa, La Pampa, no tenía dinero, por lo tanto, Lucio va a vivir con sus tíos a General Pico, también a La Pampa. Y acuerdan que eso iba a ser por un año, que ese acuerdo iba a ser por un año. Lucio iba a vivir por un año con sus tíos. En ese año, Magdalena tiene contactos con Lucio solo por videollamada. ¿Por qué? Porque no tenía plata, según ella decía, para viajar de Santa Rosa a General Pico para poder ver a Lucio. Ese acuerdo del 2019 tiene una pequeña particularidad. Arreglan, concuerdan entre las partes, entre los tíos de Lucio, el papá y la mamá, de que un año, que si en ese año Magdalena conseguía un trabajo y tenía una casa, se podía llevar a Lucio. Eso decía el acuerdo. Magdalena lo veía a Lucio por videollamada, nada más. Cristian Dupuy, el padre, tenía un contacto habitual con su hijo, viajaba permanentemente de Luján a General Pico para verlo porque estaba con los tíos paternos, por lo tanto había un contacto habitual entre el padre y Lucio. No así con la madre, que se veían por videollamadas, mientras vivía con los padres de Lucio. En enero de 2020, Magdalena Espósito le avisa a la justicia, le dice que se había puesto de novio con una chica llamada Abigail Páez. Le dice también que había empezado a vender un emprendimiento de tortas, que vendía torta.
y que tenía un domicilio, que tenía un departamento que había alquilado con Abigail Espósito. Esto es en enero del 2020. Seguime con la línea de tiempo. Enero de 2020, Abigail le dice a la justicia, che, ya empiezo a tener ingresos, por lo tanto, me gustaría que mi hijo vuelva a vivir conmigo. En febrero, el 5 de febrero del 2020, Magdalena Espósito empieza los trámites para poder justamente quedarse con Lucio. Le dice a la justicia, quiero que Lucio se vaya de la casa de los tíos y venga a vivir conmigo. El 13 de marzo del 2020, acordate que estábamos a punto de entrar en la cuarentena por la pandemia, se da una audiencia de mediación, pero la tía de Lucio no puede asistir porque había tenido mellizos. Entonces esa audiencia de mediación del 13 de marzo pasa a julio del año 2020. Ese 1 de julio se hace una nueva audiencia de mediación. Y ahí va Magdalena Espósito con su abogada y va la tía de Lucio, la mujer del hermano del papá, va los dos en realidad. Y la tía de Lucio le dice, no, la verdad que nos queremos quedar con Lucio. Le dice, porque la verdad que acá Lucio es feliz y yo no estoy seguro, dice la tía de Lucio, de que si va con vos va a ser igual de feliz que ahora. Entonces, la justicia, la jueza dice, ahora te vamos a decir quién es la jueza, dice, bueno, hagamos una cosa. Lucio sigue viviendo con los tíos, pero la madre tiene la posibilidad de ir a visitar a su hijo una vez cada 15 días, los fines de semana. Es más, y presta atención porque esto es fundamental, esta es la clave. Si quiere, la madre se puede llevar a Lucio el viernes a su ciudad, a Santa Rosa, y lo devuelve el lunes a primera hora. Muy bien. Magdalena va efectivamente a ver a su hijo cada 15 días. Pero ¿qué sucede? Cada vez que Magdalena iba a ver a la casa de los tíos, iba con la policía, hacía denuncias de impedimento de contacto permanentemente. Todo el tiempo, cada fin de semana que Magdalena iba a vivir a su hijo, era un desastre, llegaba con la policía. ¿Y sabés quién sufría? Lucio sufría, porque Lucio vivía con sus tíos, porque Magdalena llegaba con la policía a buscarlo porque siempre había una denuncia, sufrían los tíos de Lucio, los hijitos chiquitos de los tíos de Lucio, sufrían todos en esas visitas. Hasta que finalmente sucede que un viernes, y este viernes es fundamental que te voy a contar en esta historia, Magdalena decide pasar a buscar a Lucio y se lo lleva a Santa Rosa, en plena cuarentena. Y claro, el gobierno pampeano prohíbe los movimientos entre ciudades, por lo tanto, Lucio no vuelve nunca más con los tíos, porque Magdalena se lo queda, la madre se lo queda en Santa Rosa y Lucio ya no vuelve más con los tíos. Ante esta situación, la justicia dice, bueno, ¿qué hacemos ante todo esto? Y los tíos, con justa razón, estaban cansados de que cada vez que Magdalena iba, hacía escándalo, iba con la policía, hacía denuncias, y a instancia de la jueza Ana Clara Ballester, firman que la tenencia se la queda la madre de Lucio. Por lo tanto, desde ese mes de, si no me equivoco, es agosto del 2020, hasta el 26 de noviembre del 2021, Lucio vivió con la madre. ¿Por qué? Porque por la pandemia no lo pudieron reintegrar. Y después, la jueza Ana Clara Ballester firmó que sí, que se lo quede la madre. Y yo acá hago una pregunta, que es la pregunta que te estás haciendo vos del otro lado. 16:10, estamos en vivo, por suerte se está sumando mucha gente. La jueza, cuando firmó que efectivamente Lucio se quede con la madre, ¿hizo algún análisis? ¿Hizo algún estudio? ¿Se fijó si las condiciones socioambientales en las cuales vivía Lucio con la madre en Santa Rosa eran las adecuadas? Mirá, acá está, 28 de agosto. Este es el día clave. Acuerdan que Lucio se quede con su madre. La tía dice, bueno, si la jueza está de acuerdo, que se quede Lucio. Yo ya peleé demasiado, la tía de Lucio tenía mellizas chiquititas, recién había nacido. Poneme por favor la placa anterior que quiero remarcar este día, Uri querido. 28 de agosto, acá es cuando la jueza, que ahora te la vamos a mostrar, firme y dice, sí, que Lucio se quede con la madre. Del 28 de agosto al 26 de noviembre,
En Santa Rosa, en La Pampa, Lucio Dupuy lo único que sufrió con la madre y con la novia de la madre fueron torturas, fueron vejaciones. Ahora sí, Uri, poneme la próxima placa. Porque la jueza que firmó se llama Ana Clara Pérez Ballester. Es la que homologa el acuerdo. La justicia después, cuando vos preguntaste, dice, no, bueno, en realidad, como las dos partes estaban de acuerdo, la jueza no hace falta que haga los estudios socioambientales, todo lo que quieras. Está acá con nosotros el doctor Adrián Tenca. Les enseñan, ¿no? En la facultad lógica, digo, sentido común. Todo después los jueces no lo aplican nunca. Ahí va. ¿Por qué te digo esto? Y déjame, Uri, por favor, la placa de la jueza. Porque la lógica es que si hay un litigio, y si ese litigio tiene a una madre que hace denuncias permanentemente injustificadas ante la justicia, y por una cuestión de la pandemia el nene se queda con la madre, y vos como jueza firmás, Ana Clara Ballester, firmás que ese chico se quede ahí, algún estudio tenés que hacer, algo tenés que preguntar. No digo que la jueza se tome un micro o un auto y vaya, si vive en otra provincia, Santa Rosa, en otra ciudad, a Santa Rosa a chequearlo, pero mínimo alguien tenés que mandar, mínimo algún estudio tenés que hacer. ¿Me equivoco, Adrián Tenca? Te saludo de vuelta, buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Por supuesto que no. En este caso, que es espantoso, yo creo que a Lucio lo mataron varias veces. Lo mataron estas dos hienas asesinas, lo mató el sistema judicial, lo mató la ideología de género y lo mató el sistema de salud. Porque primero las dos asesinas que le dan muerte, el sistema judicial que hace todo no hace todo lo que vos dijiste por la ideología de género, porque eran dos mujeres. El sistema de salud. Vos decís que tienen miedo por eso. Absolutamente. Vos decís que tienen miedo. Pero si porque tú... después lo que pasó, y seguimos con la información y te estamos contando en exclusiva cómo Lucio llega a vivir con la madre, ese recorrido que hizo que el 28 de agosto una jueza firme que Lucio se quede con la madre y con la novia. Es decir, perdón, diré, que me mueva, lo hago desprolijo, la madre y la novia. No dejamos de mostrar las caras, ¿eh? La madre, que es esta, y la novia. Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez se quedan legalmente con la tenencia de Lucio. A Lucio no se lo robaron ellas. No entraron de arrebato y se lo quedaron con Lucio. Hubo alguien que lo firmó. Por un lado estaba la familia paterna de Lucio cansada, que ya no podía más. Por supuesto que ahora cuando vos hablás con los tíos te dicen, y mirá, a la luz de los hechos hubiésemos aguantado, hubiésemos resistido. Por supuesto. En ese momento no sabían que del otro lado había dos presuntas asesinas. Y digo presuntas asesinas por una cuestión meramente legal. Porque hay que esperar hasta el 2 de febrero para la sentencia. Solo por eso, porque las pruebas son clarísimas. Pablo Poncione tiene más información de este camino judicial que hizo que Lucio el 28 de agosto llegue a Santa Rosa, se quede hasta el 26 de noviembre, donde fue enterrado. En ese intento de régimen de visita que se empezó a plasmar con diferentes acuerdos con la tía de Lucio Dupuy, lo que sucedía es que Espósito llegaba con la policía diciendo que no se le permitía llevar ni tener contacto con su hijo porque ella tenía una pareja mujer. Ese fue el argumento que esgrimió cada vez. Mirá qué bueno eso. Cada vez porque que era iba, una pareja mujer. Como tenía una pareja mujer, ella argumentaba que la familia de Lucio no quería y no permitía el contacto. Situación completamente falsa, porque no se evitaba el contacto con el chico y de hecho en varias ocasiones pudo cumplir con ese régimen de visita, llevárselo los viernes y devolverlo el lunes, hasta ese día que el decreto nacional impidió el movimiento entre diferentes ciudades y se quedó finalmente con ella. Pero fue el concepto de la denuncia, porque ella vivía con una mujer, que es lo que presuntamente argumentaba la policía. Es lo que decías vos, Adrián. Ese es el argumento con el que van. Después se lo terminan dejando... A ver, la letra del acuerdo dice otra cosa, porque por supuesto no va a decir que se lo amo porque son dos mujeres, pero vos decías eso, ibas en esa línea. Absolutamente. O sea, es todo lo contrario a lo que ellas argumentan. Se lo dejan precisamente porque eran dos mujeres. Y el sistema de salud, que tampoco, o sea... Sí, que no dio señales tampoco. El sistema de salud no dio señales y no se ha hecho mucho público porque eran dos mujeres.
Porque si un hombre va con un nene y ese nene tiene alguna lesión, inmediatamente dan aviso a la policía. Déjame leerte... Y acá miraron todos para el otro lado. Déjame leerte otro extracto. Y te digo, 16, estamos en vivo para todos los que se están sumando. Te estamos revelando por primera vez el por qué Lucio vivía con su madre y no con su padre. No con ese abuelo. ¿Por qué Lucio no vivía con ese abuelo que le daba de comer el yogur? ¿Por qué Lucio no se quedó viviendo con sus tías o con sus tíos y ahora estaría vivo y estaría jugando con esos nenes como vos estabas viendo recién? ¿Por qué se quedó con la madre y con la novia que lo asesinaron, según sospecha la justicia, por lo menos hasta el 2 de febrero que se dicte la sentencia? Pero te quiero leer más información. El acuerdo fue revisado por la asesora de menores. No voy a dar el nombre, pero es la asesora de menores. Y te voy a leer qué es lo que dice, y quiero que vos lo analices, Adrián, lo que dice la asesora de menores en uno de los documentos a los cuales logramos acceder. Las partes suscriben el acuerdo conforme al artículo 287 del Código Civil de esta provincia. Por ser este el medio más eficiente, no tengo objeciones que formular por tratarse de un beneficio para Lucio Dupuy. Este ministerio entiende que deberá darse por terminada la tutela concebida a la tía por la renuncia del tutor, bla, bla. Yo pregunto, la asesora de menores, la jueza, lo único que hacen es firmar el papel y lo mandan al nene para allá. No se fijan quiénes son las mujeres, no se fijan si son aptas para recibirlo. ¿Quién es la novia, por ejemplo? Porque la madre dice, yo vivo con mi novia. ¿La jueza sabe quién es la novia? Debiera... En primer lugar, vos dijiste... Porque si no, para eso, perdón, ponemos máquina que firmen y listo. La asistente social debiera haberse apersonado en el lugar donde el chico Bueno, vive. ahí es donde voy. No, quizá no la jueza, pero sí la... Pero un socioambiental, por lo menos... Mínimo, un socioambiental, es parte del protocolo habitual. Exámenes psicológicos a la pareja. Además, mira, en esto es como todo, ¿viste? Ya este es un mundo donde no se puede hablar. Porque donde vos hablás, sos misógeno, sos gordofóbico y todo. Pero yo lo voy a decir, no me importa. Vos ves a estas dos mujeres y la verdad que da para decir, vamos a ver cómo están. No coincido, pero bueno, está bien, te respeto, Adri. Sos uno de los mejores players, yo no coincido. Para mí por la... Perdóname, yo para mí por la apariencia a nadie, pero respeto por supuesto lo que vos decís, Adri. Está perfecto y acá lo puede decir, no hay ningún problema. No, yo no me hago cargo. Si vos ves a estas dos mujeres que tienen, que primero dejaron al chico. Después escuché que estuvieron dando vuelta por ahí, que había algún indicio de que fumaba marihuana, no sé, estoy equivocado o no. ¿Que el nene? No, las dos madres. Ah, sí, eso sí, por supuesto, no pensé que le habían dado de una, con un mechón rojo, con una... Y bueno, son indicios, disculpame. Yo no soy los Pero sacá la imagen, No, yo la meto la imagen. Está bien, vos pétela, pero igualmente lo tendría que haber hecho. Digo, por más de que sea... pero es un indicio más. Está bien, pero por más de que sea otro estereotipo... No importa, que lo tenía que hacer igual. Lo tenía que hacer igual. A eso me refiero. Y eso es lo que no hizo. Existe un protocolo, tienen que mandar trabajadores sociales, se hace habitualmente, son los requisitos habituales para una situación de conflicto judicial con un menor en el medio. Acá el objeto a preservar es el menor, por lo tanto, lo mínimo que se tiene que hacer es por lo menos un socioambiental. ¿Qué significa eso? Ir a la casa, ver en qué condiciones, no es una sola vez, son varias veces que hay por supuesto, pero aparte para que lo entiendan, yo sé que hay mucha gente que está sumando y les agradezco porque tenemos mucha información 1620 en toda la República Argentina. Cuando Lucio vivía con los tíos, vivía en el seno de una familia que lo querían. Era Maximiliano Dupuy, el hermano de Cristian, o sea, el tío de sangre. Y después estaba la esposa de Maximiliano, que ahora no recuerdo el nombre. Pero los dos habían recibido a Lucio y vivía con los tíos. Vivía bien con los tíos. Pero claro, cada vez que la madre iba a visitarlos, había un conflicto. Me contó uno de los abuelos, voy a cometer infidencia, me lo contó Silvia, la abuela de Lucio, que un día viene la policía, recién había tenido, los tíos de Lucio habían tenido familia, habían tenido las mellizas, las nenas eran muy chiquititas, los abuelos habían ido a visitar a sus nietitas recién nacidas, estaba Lucio jugando con los bebés y en eso toca el timbre la policía. Toca el timbre la policía y piden hablar con Lucio. ¿Por qué? Porque la madre, esta que está acá, la madre, había hecho una denuncia
por maltratos. Mirá lo que es esta locura. Como que a Lucio lo maltrataban. La policía pidió que Lucio salga de estar jugando con sus, primitas recién nacidas, que eran bebés. Lucio tuvo que salir y a solas ponerse a hablar 5 años. Y a solas ponerse a hablar con los policías para decirle que no le pegaban. Claro, ante esto, los tíos, cuando Lucio queda por la pandemia con la madre, dijeron, que se quede con la madre, porque la verdad es que nosotros sentimos que a Lucio le estamos haciendo daño, porque si la policía va a venir todos los fines de semana a hablar con Lucio, si Lucio no va a tener una vida en paz, porque la madre le va a hacer la vida imposible acá, con buena fe, los tíos de Lucio terminan firmando y dicen, bueno, que vaya a vivir con Martín, la madre. lo que pasa porque es que aparte tampoco era vida para ellos y todos los fines de semana tenían problemas con 2 bebitas recién nacidas. Cada viernes que llegaba la madre a buscar a ese nene, como habían acordado frente a la justicia, había un escándalo y había una policía que llegaba a la casa. Eso se transformó en insostenible para una familia. ¿Pero qué con te 2 parece? chiquitos. Y además por toda la situación. Jamás, por supuesto, pensó la familia de Lucio que podían llegar a tanto. Claro, es que es imposible. Lo que sí, ellas estaban tratando de forzar un cambio en respecto a la tenencia. ¿Y cómo lo quisieron forzar? Con falsas denuncias cada viernes. Ahí está, claro. Entonces intentaron, y lo lograron, forzar eso que habían acordado un año atrás, y como a ella no le habían dado la razón para la tenencia, y la jueza en ese momento dijo, no, ojo, usted visita, pero no tenencia todavía. Ellos quisieron forzar y adelantar ese proceso. Ahora, uno se pregunta, ¿para qué? ¿Para qué querían tener ese chico en la casa? Los abuelos... Si después le hicieron todo lo que le hicieron. Los abuelos de Lucio y la querella, el doctor Aguerrido, que es el abogado, dice que ellas lo querían por una cuestión económica, por los subsidios que recibían al tener a Lucio. Esto quedó expuesto en el juicio, no podemos decir que quedó comprobado en el juicio porque, por supuesto, más allá de todo, termina siendo una subjetividad, porque es verdad, cobraban un dinero por tener a Lucio, pero si efectivamente lo tenían por eso... además le cobraban al abuelo para poder... Pero a la luz de los hechos, da la sensación de que sí, porque no hace falta que te repitamos de vuelta que a Lucio lo mordieron, le quemaron cigarrillos, le pegaron, lo abusaron sexualmente... El abuelo contó, nosotros no lo queríamos contar acá porque nos parecía muy fuerte y el abuelo no tuvo problema en decir que en la casa se encontraron juguetes sexuales con el ADN del nene. Es fuertísimo, Adrián. Son cosas que realmente no se pueden entender. Y después cuando declaran, y ahora vamos a repasar en las placas, nada más para que vos tengas una ayuda a memoria de lo que fueron las declaraciones más fuertes, sobre todo de Abigail Páez. La verdad que después cuando ellas hablan con tanto cinismo de Lucio era un chico feliz con nosotros, Lucio la pasaba bien con nosotros, pero eso sí, de las lesiones no hablan, no explican. Ese video que yo estoy viendo ahí, que el nene tiene la mano rota. Sí. Bueno, eso ya estaba con las madres. Claro, por supuesto. ¿Y por qué los médicos no llamaron la atención? Porque eran 2 mujeres. ¿Vos sabés que lo que le hacían... Lo explicó Rodrigo Salemi acá, el otro lo día, que le hacían. Le agarraban los dedos y se lo quebraban. Sí, Lucio tiene una cosa de loco. Una deformación en el dedo producto de una quebradura. Y esa deformación, cree la justicia, es porque alguien le tiró el dedito para atrás. Y ahora, no es insólito pensar que ahora alguna de estas 2 que están acá atrás le agarraron el dedito. Porque nosotros te contamos, y ahora en un ratito vamos a repasar las declaraciones de Abigail Páez, que ella misma declara y dice, a Lucio le dábamos correctivos cuando se mandaba cagadas. ¿Cuáles eran los correctivos? Tirarle el dedo para atrás hasta quebrárselo. ¿Cuáles eran las cagadas? No sé, pensen en su casa, qué sé yo. ¿Cuál puede ser un nene de 5 años? No sé, díganme, ¿cuál es la cagada que se puede mandar un nene de 5 años? No, y además un nene de 5 años, Martín, que lo dejaban solo, porque lo tenían, lo pidieron, mintieron para tenerlo, y una vez que lo tuvieron, lo dejaban solo. 5 años. Ustedes imagínense en sus casas, ¿imaginan a un nene de 5 años estar 2, 3, 4 horas solo en su casa? Entonces, cuando llegaban, por supuesto, ese chico estaba necesitado de afecto, estaba necesitado de atención. ¿Qué es lo que recibía en cambio de esto? Golpes, quemaduras de cigarrillos, cachetazos, patadas en el traste. Lo dijo ella, no lo decimos nosotros, no lo decimos dijo en la declaración. Mirá, lo dijo acá. Que ella dice, cuando llegué lo vi a Lucio que se estaba mandando un moco. Y ahora que repasamos esto, que es la confesión, que ahora lo volvemos a contar y lo repasamos, ella en este momento
de manera deliberada, ella dice, no viene al caso qué mocos pasó? estaba mandando. Pero nadie le pudo repreguntar, porque no respondió preguntas. Entonces, ¿cuál habrá sido el moco? Debe haber sido algo tan ínfimo, algo tan chiquito, que ni siquiera le dio como para contarlo. Pero no lo pudo decir en el tribunal. Cualquier cosa de un nene de 5 años. Por supuesto. O sea, a uno le puede parecer, no, pero no, nada amerita para golpear, y menos en esta situación. Menos Un vaso, a ver, con un crayón haber rayado un sillón. llorar, como o mucho. llorar. ¿Qué puede hacer un nene de 5 años? No O hace falta, llorar, pero porque Yo te decía, no hace falta ni esta imagen decirlo. del nene, porque ¿dónde está ahí? En el Esto jardín. es en el colegio. Esto es en el jardín, Por este que eso, acá mostrábamos miraron el otro día. miró para el costado. La justicia, el hospital y el colegio, porque son dos mujeres. Porque si hubiera sido un hombre, inmediatamente llaman a la policía. Porque tienen la sospecha de que el hombre pudo Claro, haber claro que matado. sí. Sigamos con la declaración. Acá está la parte más importante donde ella dice, entonces lo tomé del brazo y le pegué varias patadas. Nosotros pusimos Dice patadas porque pataditas. somos buenos, porque ella dice pataditas en la cola. El 2 de febrero, como para cuando se reducir, escuche la ¿viste? sentencia, ustedes, ahí es donde la justicia habilita y ustedes van a poder escuchar los audios de las declaraciones. ¿Cómo lo dijeron? Porque una cosa es que nosotros se lo leamos acá y otra muy distinta es que lo escuchen. Los audios son tremendos. Fue todo muy rápido. Esta frase es tremendo. La que tiran siempre, ¿viste? Es, no, fue todo muy rápido, no sé. ¿Qué fue muy rápido? ¿Qué es muy rápido? ¿Qué ¿Cómo le cosa pegaban? fue muy rápido? ¿Cómo ¿Cómo le le pegaban? Fue Sí. muy rápido. Fue todo muy rápido. Le pegué y no me di dónde. Recién dijo que eran pataditas en la cola. Pero acá, ¿ves cómo Abre el esto juego. es importante releerlo porque nos da pie a nuevas interpretaciones? No me di dónde. Entonces no eran pataditas en la cola si dijo no me di dónde. ¿Dónde le habrá pegado? No sé por qué tampoco. ¿Cómo? ¿No era que era porque se había mandado un moco? Además, Martín, ella empieza en esta declaración que vos estás volviendo a presentar, ella habla que le intentó hacer RCP para justificar lo que se cree fue un ataque salvaje, que es una mujer parada saltándole encima a un nene en el piso. Entonces ella lesiona muy fuertemente la parte del tórax del nene y lo justifica en la audiencia como un intento de resucitarlo porque no sabía por qué se estaba desvaneciendo, porque le pegó un par de pataditas en la cola. Lo que empieza a traslucirse a partir de la autopsia es que evidentemente esta mujer le saltó encima al nene. ¡Qué y bárbaro! eso es lo que Por lo mató. Dios. Por Mirá eso acá le cómo- generó toda esta hemorragia interna que terminó costándole la vida, ¿no? Y mirá cómo ella lo termina diciendo, porque esto es el inconsciente, Adrián, vos sabés cómo es cuando un imputado declara, sé que lo lastimé, no podía decir otra cosa, me di cuenta en el momento, intenté remediarlo y recién acá se pone a llorar. Cuando ella dice, sé que lo lastimé, es porque evidentemente, Sabe y que se lo lo mató. cuenta al tribunal, sabe que lo lastimó de verdad, que lo llevó a la muerte, no pudo mentir. Y ustedes los abogados suelen preparar este tipo de declaraciones, Adrián. Esto que estamos leyendo, ¿cómo se prepara? Lo habla con la imputada, le dice por dónde ir, le dice si tiene que mentir, si no tiene que mentir. ¿Cómo se arregla con una imputada que vos sabés que es culpable, porque las pruebas son un cúmulo de pruebas tremendo? ¿Cómo haces para ordenar un relato con una imputada? ¿Te juntás y lo hablás directamente? Claro, te juntás y lo hablas y le decís lo que tiene que decir, dentro del marco de la prueba. Por eso, cuando lo haces fuera del marco de la prueba, las consecuencias son nefastas. Indudablemente, igualmente no es fácil armar un relato de una persona como esta, que indudablemente no debe ser inimputable, pero algún trastorno psiquiátrico y psicológico debe tener. Adrián, yo sabés que el otro día cuando estábamos tocando estas declaraciones, pareciera que es Abigail Páez quien asume la responsabilidad absolutamente de los golpes. Entonces nos preguntábamos qué rol entonces cumplía la madre, porque si la madre en el relato de Abigail estaba en el trabajo, no estaba en el momento en que aparentemente lo mataban. Sin embargo, después se habla de un horario de muerte del nene. Y el horario de muerte la ubica a la madre en la casa. ¿Por qué pensás que Abigail Páez solo asume ella la responsabilidad de estos golpes y la deja fuera a quien es su pareja? Bueno, porque querrá limpiarla a la pareja, porque asume la responsabilidad, lo que no significa
de que con eso alcance solamente para limpiar a la madre. De hecho, la Porque madre, aparte- la madre tiene un deber de cuidado especial respecto del hijo. Ah, mirá qué interesante eso. Claro. No es lo mismo la novia de la madre que No, la no, madre. la madre No, tiene y un deber- no es tampoco incluso la pena si el que mata es la madre o que, No, no, que la que mata es primero, la pareja. por ¿no? supuesto. En primer lugar, cuando vos tenés un deber especial de cuidado, hay lo que se llama delitos de omisión. Y fundamentalmente en la facultad, cuando me enseñaban hace muchos años, los delitos de comisión por omisión, que es cuando vos hacés dejando de hacer, y precisamente el ejemplo es este. El ejemplo de la madre que no le da de comer al hijo para que se muera. O sea, hay comisión por omisión. Y el Si no le ejemplo- dejo de dar de comer yo, no porque no soy la madre. Y el ejemplo de el todas padre. estas lesiones que se iban multiplicando Bueno, y eso- que no hacías una denuncia ni siquiera contra tu pareja, por Bueno, ejemplo. eso- si fuese eso- ella, ¿no? Eso respecto del hecho en sí mismo, no tendría por qué... Si no la pueden ubicar a la madre acá, habría que ir por el tema de la omisión. Por el tema de la omisión, o sea, haber dejado al hijo... Recordemos... Dale, dale. No, de haber dejado al hijo en manos de esta mujer que ya sí tiene que saber quién es y los antecedentes que tiene. Por supuesto. Recordemos que el 2 de febrero se da la sentencia y en un ratito te vamos a adelantar qué es lo que puede pasar ese 2 de febrero. ¿Qué es lo que puede suceder ese jueves 2 de febrero cuando todo el país esté viendo a ese tribunal en Santa Rosa a ver qué dice con respecto a estas mujeres? Que una de ellas dijo, lo alcé una vez que ya le había pegado las pataditas en la cola y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Imagínate cómo debía estar Lucio en ese momento, que tuvo que ponerlo abajo del agua fría para que reaccione. Muerto. Y aún así no reaccionaba. Ahí está. Eso es lo que cree la justicia. Que todo esto que nosotros estamos leyendo acá es un relato. Claro. Que en realidad no lo metió en la ducha. Que en realidad no hizo nada de eso. Que en realidad lo mataron lisa y llanamente. Porque cree la justicia que también estaba la madre al momento de la muerte. Porque la autopsia dice que la madre todavía estaba cuando Lucio estaba muerto, cuando Lucio había sido asesinado o cuando estaba agonizando. Fíjate esta otra parte. Él me quería decir algo, pero no le salían las palabras. Pero se bañó parado, aclara ella. Ella dice, Lucio todavía estaba consciente, estaba paradito, pobre, pero quería decirme algo y no le salían. Imagínate cómo debía estar Lucio, pobrecito, para tratar de hablar, si es que esto es verdad y no es un invento y no estaba muerto ya, pero suponete que esto pudo haber pasado en algún momento, imagínate cómo debía estar Adrián, que ni siquiera le salían las palabras, pobrecito. Te digo que este es un tema muy interesante, porque la madre tiene tiene lo que se llama el deber de garantía y por eso es lo que se llama un deber de cuidado específico. Ahora, si no la pueden ubicar en el lugar, se le complica ya a la justicia. Pero hablan de 3 horas antes. Claro. La autopsia determina Igual, que, perdóname, que Lucio muere 3 horas antes de que llega Al hospital, donde teóricamente Y ahí 3 está- horas antes estaba la madre. Ahí en la estaba la madre. Igualmente, suponete que no la condenan por el homicidio. Vos tenés abuso sexual bueno, contra eso sí, ella, claro, eso sí. tenés los golpes, las lesiones que tenía, Está imputada por todo eso. está imputada por abuso sexual, está imputada por lesiones, o sea, si no la condenan No por una a cosa la por madre otra. por el homicidio, si la condenan solo a Abigail Páez, las penas van a ser muy similares. Una 35 y la otra más de 25 años por el abuso sexual. Bueno, sí, porque es el homicidio más todo lo otro. Si están... Lo que están evaluando, o sea, lo que están juzgando es lo que se llama un concurso real, es decir, lo están juzgando distintos hechos, después se unifican en una sola pena, que sí puede exceder la del homicidio simple, porque no es la madre la que lo mata. Y hay transmisibilidad de las circunstancias, te lo explico. Vos tenés un hijo y lo matás conmigo, y yo sé que es tu hijo, los dos tenemos perpetua, porque se transmiten los agravantes. Pero acá habría que dirimir si la madre mató al hijo, si no para la amiga es un homicidio simple. Claro, sí, por eso te decía, ¿no? Por Que la eso- declaración la corría a la madre del lugar, de Por la eso- escena, pero la autopsia la ubica en el mismo lugar, ¿no? Por Creo eso, que ahí va a claro, ser pero una cosa es determinante. ubicarla y otra cosa es ubicarla pegándole. Claro, Son cosas distintas. Por eso lo que va a pasar el 2 de febrero va a ser muy importante, va a ser fundamental, te lo estamos adelantando acá. Y esta declaración donde dice, cómo vi que se estaba desvaneciendo, lo saqué de la ducha,
lo tapé con su tallón y lo senté en la cama y después cuenta que el pobre Lucio se cayó para adelante. Cree la justicia que eso tampoco es verdad, eso no es así. que en realidad le pegaba a ella porque Lucio además tiene un golpe en la nuca. 16:36, vamos a seguir hablando del tema de Lucio Dupuy, por supuesto, te vamos a adelantar lo que va a pasar el 2 de febrero, pero ahora, noticia de último momento, dale.